más que feliz, más que contento de tenerte aquí en este espacio. Estamos más que agradecidos con tu presencia, que visites este humilde canal. Y sabemos que tienes una agenda muy ocupada, estás al frente de dos grandes organizaciones, que luego van a ver en la descripción de este video, donde van a estar las formas de contactarlos, de ayudarlos, de seguirlos, porque están haciendo una labor impresionante desde Colombia al mundo. Así que bueno, sin más dilaciones, agradeciendo enormemente tu generosidad, tu gentileza, tu paciencia, porque nos hemos demorado 5 minutos en empezar hoy. Queremos presentarte, gente. Ella es Carol Borda, es una de las principales referentes de Nacer Colombia. De hecho, yo la conozco a partir de esa organización que me han invitado a exponer allí. Y hoy queremos que ellos vengan a exponer. Y surgió un tema muy particular que nos parece que tiene gran vigencia, que es la revolución del feminismo, digamos. Vamos a intentar dialogar, donde ella va a exponer, pero también indagar, por qué no debatir algunas ideas sobre cómo transita hoy la mujer esta revolución del feminismo. Una revolución que es una revolución perpetua. Luego llegaremos a ese punto en las conclusiones, pero sin más dilaciones, toda suya la palabra. No, gracias. Para mí es un súper privilegio poder estar acá. De verdad que cuando me comentaste al respecto y pude como vincularme a esto, estaba súper feliz. Las personas que me conocen lo saben. Entonces, sí, efectivamente, yo soy de Colombia, hago parte de Empoderadas y de Nacer, y ya llevo un buen tiempo siendo crítica no solamente del tema del aborto, que fue lo que me abrió la puerta a todo esto, sino también del feminismo, porque yo soy de esas progresistas rehabilitadas, soy feminista rehabilitada, en el que definitivamente pues ya conociendo desde adentro y el discurso y demás, me di cuenta que no me representaba, pero entonces empecé a indagar un poquito más porque pasé una etapa a ser una feminista moderada, ¿no? Que incluso ahora creo que es nocivo, porque solemos alcahuetear a ese feminismo radical y decíamos, bueno, es que las mujeres tuvieron muchos logros, fueron las que nos dieron el voto, fueron las que nos dieron la educación, fueron las que nos dieron la propiedad, fueron las que nos dieron, bueno, muchas cosas. Pero cuando me puse a averiguar más, me di cuenta que no era tan así, que incluso las mujeres ya poseíamos derecho a la propiedad, que incluso las mujeres que eran sufragistas ya eran mujeres graduadas universitarias, entonces no era tan cierto que esa supuesta primera ola del feminismo fuera abanderada por la educación hacia la mujer, e incluso el mismo derecho al voto. Se suele hablar del feminismo como aquellos que permitieron el sufragio universal, y no es así, es solamente otro de los mitos al respecto. Excelentísimo. ¿Y cómo surgen entonces estos mitos en torno, partamos por un orden histórico, de esa suerte de primer ola del feminismo? Yo particularmente tengo una visión que en todo caso sería una profundización de lo que se conoce como un liberalismo político, porque no viene a plantear una suerte de prerrogativas especiales. En todo caso lo que busca es, luego discutiremos el dogma de la democracia, y sobre esto yo tengo bastante material, dicho sea de paso, pero vienen a plantear una suerte de profundidad de dicha ideología, en esta idea de que la mujer participe políticamente en igualdad de condiciones que el hombre. Pero, ¿cuál es tu visión al respecto de esta primera ola, para luego pasarse a un tema más concreto, que son la segunda y tercera ola? Yo estoy en contra de esa visión, desde yo la aclaro, pero me voy a adecuar a lo que normalmente se entiende como primer, segunda y tercera ola del feminismo. De hecho, yo también estoy en contra de esa división. Creo que no es rigurosa decir que las mujeres que eran sufragistas en ese tiempo se hayan llamado feministas, se consideraran a sí mismos feministas, porque incluso el feminismo, cuando uno como mujer cuestiona el feminismo, le suelen decir es que por nosotras hablas, ¿no? Por nosotras tienes voz y por nosotras puedes opinar. Pero en realidad, desde tiempos inmemoriales, incluso en España se dio la discusión con Victoria Kent y Clara Campoamor, en el que se dio el debate en el Parlamento español, e incluso las feministas socialistas radicales dijeron no deberíamos dejarle el voto a la mujer porque ellas van a votar por candidatos conservadores, porque van a estar influenciadas por la iglesia y demás. Entonces, desde un principio, las feministas nos estuvieron diciendo cómo pensar y cómo no pensar. Pero entonces, en esa época sufragista, considero que es un mito alrededor del sufragio universal. Lo que muchas de ellas abanderaban era precisamente basadas en principios liberales e incluso ligados a la propiedad. Es decir, que había una élite femenina, incluso porque muchos de los hombres no tenían, por ejemplo, derecho al voto, como son personas de la comunidad negra. En ese tiempo ni hombres ni mujeres tenían la capacidad de votar, y tampoco le interesaba a las sufragistas ese tipo de voto, no le alcanzaban. De hecho, las sufragistas criticaban el sufragio universal, creyéndolo algo idílico, y esto fue más que todo una bandera de todos estos movimientos laboristas y en general del desarrollo de Occidente, basados en qué, en ciertos principios que no los vemos hoy en Oriente, por ejemplo, que muchos de nosotros compartimos hoy en día. Entonces, se sigue moviendo este mito de que son las feministas las que lograron el voto para nosotros las mujeres, cuando en realidad ni querían que las mujeres votáramos, sobre todo las mujeres que no pensamos como ellas, y no lo abarcaban hacia toda la población para que realmente se llevara hacia la igualdad. Es realmente algo que se suele decir, pero no es verdad.
Y hoy, ¿qué considero que es un revisionismo histórico? ¿Por qué? Porque al feminismo le conviene decir que ellos fueron las que nos salvaron, que les agradecemos mucho y que por eso debemos respetar lo que ellos defienden. Perdón si se escucha el Bien. ruido, estoy al lado de una vía y se escucha todo, los carros. No, yo, te soy sincero, no sabía si era algún sonido de la calle, si era algún sonido del celular, porque No, puse un pequeño break, pero este incluso ni siquiera lo voy a editar, lo voy a poner así, que quede como para la anécdota en YouTube, pero una vez me acuerdo que estábamos juntos en un video tocando temas que, en serio, rozaban cuestiones medio como de conspiración, medio psicodélicas en algún punto, y se empezaron a sentir ruidos extraños de fondo y no sabíamos si era de una conspiración propia código X, de algún fenómeno paranormal, entonces por eso estaba como sacándome los auriculares. Volviendo así el tema, hay un tema que me interesaría muchísimo poder dialogar con vos, además que te quiero agradecer enormemente porque la explicación que has dado respecto a este primer ola de feminismo, incluso bastaría para un video propio demostrando lo que es la impugnación a este feminismo de primera ola, pero quiero entrar justamente ahora en el feminismo de segunda ola. Vamos a buscar, no sé si impugnarlo, en todo caso ponerlo en debate, ¿por qué no? Porque yo acabo de hacer como una introducción y luego me va a dar tu visión. Totalmente libre, no hay ni respuestas correctas ni equivocadas. De hecho, lo que saben que viene en este espacio vienen siempre a irse con más dudas que certezas. Este ha sido el objetivo siempre de este ciclo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la revolución sexual se da particularmente en los 60, en los 70, y se da en Occidente. No se da en un contexto de una revolución socialista en China, en una Cuba castrista o en una Rusia bolchevique. De hecho, estaban en las antípodas de cualquier visión de una revolución sexual en dichos espacios, allende de que alguien pueda luego citar el libro de Engels, que tendría ciertos asideros, y si lo ponemos en perspectiva, no lo voy a desconocer para nada. Pero ciertamente esta revolución sexual fue orquestada por una nueva izquierda, y es preciso aclarar que nueva izquierda no subsume y mucho menos absorbe por completo la totalidad del post-marxismo. Y ciertamente se ha descontado ya el marxismo clásico, ya está totalmente descontado, ni siquiera entra a debate en este punto. Existen pensadores post-marxistas, no los niego, que han hecho del eros una forma de revolución y de sublevación en el lenguaje. Particularmente pienso en este momento en Marcuse, cuando habla justamente de la erotización en la estética occidental e incluso en la sublevación a partir de sus tres agentes culturales por excelencia para llevar ante la revolución del gran rechazo, entiéndase, el guerrillero, el marginado y el estudiante. Curiosamente son los que actualmente llevan todas las revoluciones políticas y sociales tanto en Chile, en Perú como en Guatemala. Es justo una coincidencia, justo. Digo, en ese punto, la revolución sexual se va a nutrir de esta suerte de nueva izquierda que toma elementos del postmarxismo, no lo niego, por eso quise tomar a Marcuse, que tiene en Eros y Civilización justamente una lucha contra la tiranía de la genitalidad, así lo plantea él, pero curiosamente a mí me interesa ver, y esto lo tomo de Pablo Muñoz y Turrieta, que a veces hay ciertas definiciones que se dan por la función de la función, digamos. Entonces, ¿a quién sirvió finalmente esta revolución sexual de esta ola del feminismo? ¿No? ¿A quién sirvió? Lo que noté luego de la revolución sexual es que se desarraiga la vida procreativa del placer sexual. Se le puede dar incluso una lectura propia de un modernismo tardío, pero un modernismo que sigue con aquella lógica del siglo XVI en ese retorno al principio de autoridad griego. Entonces hay como una coquetilla con ciertas ideas hedonistas. Independientemente de eso, lo que finalmente queda es una mujer desarraigada ya de su familia, en una sociedad desarraigada ya de su pasado y totalmente quebrantada en su fe. Entonces queda la mujer totalmente desnuda, ya sin fe, sin familia, sin comunidad, totalmente desnuda frente a un poder político que quiere aclarar que no equivale a un poder partidario, un poder estatal. De hecho, hoy vemos que tiene más poder político el CEO de Twitter que el propio presidente Donald Trump, al menos en lo que es materia de comunicación. O sea, hay un campo en el que claramente, que políticamente tiene más influencia una empresa privada que el Estado. Eso es claro, ¿no? Finalmente lo que sucede es que esta suerte de nueva izquierda comienza a comprar y vender ya no bienes y servicios, sino ideas. Y estas ideas construyen identidades. La identidad de la mujer empoderada que finalmente termina siendo un simple engranaje más en un sistema de consumo y producción donde la persona queda totalmente atomizada y manipulada por una suerte, algunos van a decir metacapitalismo, o podemos hablar simplemente al servicio de ciertas corporaciones, entendiendo en términos sencillos y poco coloquiales. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, de hecho yo valoro poder dar estas discusiones porque siempre como soy un escaño en el que creo que ya conozco todo esto, pero cada vez más uno aprende más y empieza a escarbar más, y es un tema cultural que lleva años trabajándose. Lo que tú mencionas de la revolución sexual, muchas otras cosas que se vivieron antes son
cosas que se han venido trabajando y que aún uno tiene que empezar a profundizar. Y yo pienso, de hecho, que debemos desvincularnos completamente del feminismo porque sucede eso precisamente. Hoy se defiende incluso un feminismo más moderado, un feminismo liberal, pero yo considero que no importa el apellido que tenga, el feminismo siempre va a intentar colectivizarte y al mismo tiempo, lo que tú mencionas, desnudarte, despojarte de tu identidad propia como mujer y acomodarte tu identidad a unos colectivos y demás. No importa qué apellido tenga. Hace poco también con el partido del PAN en México estaban hablando de feminismo humanista para hacerlo sonar más lindo y demás, pero finalmente nos dimos cuenta que el feminismo sigue jalando para qué, hacia sus ideologías que tienen todo que ver con la nueva izquierda, que sí creo que tiene que ver mucho con las ideas han cambiado el mundo, las ideas, toda nuestra historia ha sido alrededor de luchas entre ideas. Y adicional a eso, creo que se vive mucho lo que se trabaja desde Gramsci, una revolución cultural completamente. La cultura, las ideas empiezan a manejar incluso los sentimientos de la gente. No es lo mismo si tú le hablas, no sé, aquí en el caso de Colombia, a la gente respecto a regalías. No es lo mismo así le hablas de los derechos y la libertad de la mujer. Eso mueve masas, eso mueve la cultura y tiende a cautivar mejor a las masas. Considero igual que el feminismo de por sí va a intentar quitarte de tu identidad propia. Por eso es el fracaso del feminismo. Cada día aparece un nuevo feminismo. Cada día feminismo negro, feminismo marxista, feminismo francófono, feminismo decolonial. ¿Por qué? Porque el anterior no logra expresar tu verdadera identidad. Y eso se puede ver en esa incoherencia. Es otro feminismo nuevo, solamente el fracaso y un feminismo anterior. Es muy interesante el tema de la identidad y creo que lo voy a reservar para el último para hacer algunas preguntas o acotaciones en ese sentido, porque creo que el tema de la identidad termina siendo el fenómeno propio de la posmodernidad. Sí, total. Pero no, de hecho lo vamos a tocar un poco, vamos a empezar de a poco a entrar en el tema de la identidad paulatinamente, porque vamos a pasar al feminismo de tercera ola, que es quizás el propio de la posmodernidad, que estamos, insisto, cuidado con creer que una vez establece grandes teorías. Me han llegado algunos comentarios muy particulares en mi canal, porque siempre insistimos, estos son ensayos, estamos transitando una era en la cual los conceptos de marxismo cultural son un ejemplo. Sabemos que no existe el marxismo cultural, sino que es una forma de explicarlo, pero estamos transitando una era, no es como estudiar a Maquiavelo, donde claramente se nota como es una herramienta política. Gramsci, de hecho, tiene menos de un siglo de vigencia, y aún así hay fenómenos propios, como las empresas transnacionales de corte progresista, que no pueden ser encapsuladas en los metarrelatos que ya el propio Lyotard los ha finalizado. Incluso la propia izquierda ya ha enterrado a Marx. Entonces hay que reevaluar una serie de conceptos. Insisto que esto es una cuestión de ensayos constantes. Sí me gustaría ver con vos en esta segunda ola de feminismo, claramente que sí se nota una visión más colectivista. Uno lo nota en pensadores como Simone de Beauvoir, Judith Butler ya es una tercera, pero se me vino a la mente ya por el tener tan repetido el discurso, pero Shulamit Firestone, por ejemplo, sí hay una tendencia más colectivista, ¿no? Pero, ¿en qué punto sería? Yo te pregunto abiertamente, pues quise hacer esa introducción abiertamente, sin respuestas correctas o equivocadas. ¿En qué punto sería este feminismo de la revolución sexual colectivista? Pero también en qué punto podría ser, ¿por qué no?, una profundización de un modernismo individualista, porque lo que finalmente quiere es la mujer entregando su cuerpo, literalmente entregando su cuerpo a las corporaciones, entregando su cuerpo a cualquier desconocido, entregando su cuerpo a la sociedad, eyectada tal como lo podría llegar a plantear en un punto Heidegger. Y yo no sé si realmente había una vida comunitaria. Yo no vi que se haya desarrollado comunidades feministas, como si se pudiera desarrollar una visión bien comunitaria. Se me viene a la mente en este momento los Amish o incluso los mormones en Utah. Sí sería para mí un ejemplo concreto de vida comunitaria. Ahí sí yo digo, bueno, acá sí hay una visión colectivista, donde la persona pertenece a un colectivo, pero un colectivo que se traduce en términos políticos concretos. El feminismo lo plantean como un colectivismo, y lo que hacen es escudarse en el Estado para profundizar ese quiebre de la mujer con la sociedad, porque es la mujer empoderada, la mujer del yo por el yo mismo, mi sexualidad, mi cuerpo. Yo no conozco discurso más liberal que el discurso feminista. Mi cuerpo, mi decisión. Y luego me lo quieren disfrazar de un discurso marxista. No sé, yo soy un ignorante, así que yo estoy abierto a aprender, y por eso me gustaría también como escuchar tu visión al respecto de en qué punto puede ser colectivista y en qué punto puede ser, ¿por qué no?, una profundización del individualismo. Es que yo pienso que ese colectivismo parte precisamente de atraerle a ese círculo y desarraigarle de otro, porque es que, bueno, empezando por el tema del mercado, para mí ha sido una contradicción que las feministas, que incluso hoy se declaran socialistas, permitan algo como el aborto, que es la expresión de usar nuestros cuerpos para el mercado. Es algo que no logro entender aún, pero adicional a eso siempre ha sido, incluso desde la segunda ola, el feminismo ha buscado destruir la familia.
Incluso cuando se habla, por ejemplo, de estos derechos de la propiedad que supuestamente alcanzaron las feministas, dicen que las mujeres básicamente éramos propiedad de nuestros esposos, ¿no? Y que las mujeres no teníamos derecho a la propiedad, y eso es falso. Incluso desde la Edad Media, todo el sistema de cobertura legal anglosajón le permitía a la mujer soltera tener bienes, firmar contratos, poseer propiedad como tal. En el momento de casarse no era como que los perdiera, sino que junto con su esposo eran una sola propiedad legal, eran una sola personalidad jurídica, por decirlo de alguna manera. Así como lo perdía la mujer, lo perdía el hombre también para administrar los bienes y la responsabilidad que eso conllevaba, porque este sistema buscaba era favorecer a la mujer, no perjudicarle, y que el hombre estuviera, como dicen muchas feministas, nosotras éramos propiedad de ellos. Incluso una mujer no podía ser llevada ante la ley sin denunciar también a su esposo. ¿Por qué? Porque eran una misma entidad legal, o incluso las mujeres tenían prohibido no reclamar una herencia. La ley estaba orientada a protegerlas. Todo esto en una época mucho anterior de que se hablara del sufragismo, por ejemplo. Entonces, ¿qué se busca? Se busca todo el tiempo desvincular esas raíces, desvincular con la comunidad, que a mi modo de ver, tanto la familia como la iglesia me pareció una entidad de la sociedad muy importante. ¿Por qué? Porque establece esos lazos con la pertenencia y con los principios. La familia también, la familia es la base, es el núcleo de la sociedad. Al romper eso, simplemente nos vuelven individuos sin identidad, que podemos ser manejables, simplemente podemos convertirnos en masas que nos pueden usar con cualquier interés político, y también el factor económico, que es algo que no solemos hablar. Somos muy críticos del Estado, somos muy críticos de los políticos, pero no hablamos también de, por ejemplo, esos límites que está atravesando el mercado, incluso, y no solamente como mujeres, sino como personas, porque el tema de la identidad es importante. Ahora nos dividen por raza, nos dividen por sexo, nos dividen por creencias, en vez de simplemente ser humanos, y que ser humanos que tenemos un derecho a la vida, incluso desde el vientre, entre muchos otros derechos también. Y es muy interesante lo que estás planteando. Me parece que fue la lectura más acertada, creo que no hay nada para acotar en ese sentido. Mientras tanto, quiero mandarle un saludo enorme a dos conocidos que son Len Gutiérrez y Joaquín Recondo, que están del otro lado, además de esta querida cuenta de Six Provida, que están siempre acompañándonos y ayudándonos en esta lucha. Vamos a pasar ahora a una cuestión que ya es propia de la identidad, que es un tema que me apasiona tanto como la posmodernidad. Y, pero quiero quedarme previamente en esa idea, ¿no? Vamos a pasar al tema de la identidad, y dijiste al último, esa clasificación como si fuésemos productos en un almacén, donde uno dice, bueno, tenemos los productos con tantos kilos acá, los productos que son consumibles acá, los perecederos acá, los no perecederos allá. Bueno, acá también como que hay una suerte de clasificación. Pero es una clasificación bastante irreal, o al menos no guarda un sentido empírico, es una clasificación desde lo discursivo. Hoy, ahora te quiero llevar al tema justamente del feminismo de tercera ola para que lo puedas exponer, porque yo pienso en el feminismo de tercera ola en esta visión, y se me vienen un par de ejemplos arquetípicos que le he dado 1000 veces más, y estoy con el cerebro un poco apagado, no voy a tirar un ejemplo nuevo, pero pienso en un feminismo que hoy actualmente está más preocupado porque un hombre gana un concurso de belleza femenino a ayudar a una mujer en una situación de embarazo vulnerable. De hecho, hoy un aliado feminista, aunque pueda tener un pasado público, como sucede con algunos mediáticos acá en Argentina, Jorge Rial, Marcelo Tinelli, Martín Sirio, que constantemente han abusado en forma simbólica, vamos a usar el término que a ellos les encanta, la violencia simbólica de las mujeres, hoy son los grandes defensores del feminismo, y mujeres identitariamente femeninas, que de repente se reconocen a sí mismas como pro vida, como el caso de Amparo Medina, el caso tuyo, el caso de Sarah Winter, que estuvo dentro de la línea del feminismo, de Mayra Rodríguez, que ha sido una ex directora de la IPPF, que denuncian lo que sucede dentro del feminismo como un negocio corporativo, son atacadas incluso a nivel estatal, incluso a nivel estatal. Digo, ¿qué es entonces este feminismo de tercera edad? ¿Qué es el feminismo hoy? Donde las propias mujeres atacan a las mujeres en nombre de la libertad de las mujeres, lo cual es bastante esquizofrénico este sistema. Creo que se fue un poquito. ¿Me escuchas? ¿Ahora me escuchás? Sí, ya un poquito. Ya. Te preguntaba justamente qué es este feminismo de tercera ola, donde justamente en nombre de la identidad de las mujeres se ataca a la mujer natural en pos de sostener discursos que parecen más propios de un aliado con algún pasado bastante trágico, y en desmedro de la libertad de expresión que pueda tener cualquier ser humano independientemente de su sexualidad, pero aún así desconociendo las propias raíces de este feminismo.
Para mí, primero, es un tema estratégico, porque no es lo mismo que hombres y mujeres tengan sus posiciones ideológicas respecto a X o Y tema, sino que ahora están diciendo, ahora están los colectivos de tal cosa, los de tal raza, de tal sexo, de tal género, de tal cosa, y todos están diciendo un mismo discurso, orientado a qué, a todo este discurso progresista, a todo este discurso marxista, a toda esta nueva izquierda. Todavía me escuchas, ¿verdad? Sí, sí. Y considero que es una estrategia para que distintas voces con distintas identidades estén todo el tiempo repitiéndole a la sociedad un mismo discurso. Pero completamente de acuerdo. Es otra de las contradicciones del feminismo, porque tiene muchas, es eso precisamente, parece que buscarán nuestra destrucción. Por eso fue que con Angélica, mi compañera de Empoderadas, quisimos como trabajar lo que es el verdadero empoderamiento, porque incluso este feminismo de tercera hora que busca sentirse oprimido porque un hombre abre las piernas en el sistema de transporte y eso entonces nos oprime. Y nos oprime también que alguien nos critique un artículo académico y ahora le llamamos un mansplaining, ¿no? Entonces, eso en realidad lo que nos hace es quitarnos espacios. Yo, el día de mañana, si llego a escribir un libro, quiero que un hombre critique porque eso me incluye en el debate académico, me incluye en el debate intelectual y no hace que de alguna manera como que me excluya. Entonces, en realidad, el feminismo actual nos hace cada vez más víctimas, nos despoja de lo que realmente somos como mujeres. Lo que somos como mujeres ya no es ni siquiera, y creo que incluso Agustín Laje lo dijo una vez respecto a Miss España. ¿Qué pasa con Miss España? Él es más hombre que yo, solamente por su apariencia y por transformaciones que no son completamente antinaturales. En cambio, creo que fue en Filipinas la mujer que quedó embarazada y a raíz de eso no pudo concursar en estos espacios de belleza. Entonces, lo que nos hace mujer, como tener hijos, ya no se acepta hoy en día, pero en cambio tener genitales de hombre, entonces sí, son más mujeres que yo. Es completamente un discurso discriminatorio, pero sobre todo victimizante hacia la mujer. ¿Por qué? Porque nos quieren sumisas, nos necesitan sumisas. El feminismo de la tercera ola para mí es un feminismo que se sigue inventando cosas para seguir siendo vigente. Es como el socialismo, se sigue inventando problemas cada día. ¿Por qué? Porque no hay nada en el mundo que venda como el feminismo, por ejemplo. Lo encuentras en las camisas, en las fotos, es una moda, a mi modo de ver, incluyendo el aborto. El feminismo vende, el feminismo es un producto y para eso necesita seguir teniendo enemigos para poder seguir subsistiendo. A mi modo de ver, el feminismo, si fue creado para las cosas que dice ser creado, pues en un momento tuvo que habernos dicho ya, mira, te doy la capacidad de hacer muchas cosas, sé libre. Pero por el contrario, lo que quiere es seguir como teniéndonos ahí sin identidad, sumisas, victimizadas, con nuestros vientres completamente atravesados, porque es que buscan eso, la ideología busca incluso violarnos hasta las entrañas para despojarnos completamente de lo que somos y seguir siendo unas tontas útiles a todos estos intereses. Me pareció, estaba pensando en todo lo que ibas comentando. Respecto al discurso de víctimas, bueno, ya me quedan 2 minutos respecto al discurso de víctimas. Si alguien me puede ayudar después en los comentarios a recordarme que toque ese tema para que no me olvide, porque no tengo un cuaderno cerca que normalmente utilizo para estos programas. Pero vamos a tomar nota respecto al discurso de víctimas. Es una cuestión que es como que yo venía coincidiendo, digamos, al 100% con todo tu enorme e impecable explicación. En un momento hablaste del socialismo. A mí me gustaría si pudieras, al menos para entendernos, y por qué no debatirlo o discutirlo, poner nuevos puntos de acuerdo, ¿por qué habría un vínculo entre una suerte de socialismo con el feminismo? Pues yo les voy a dar una visión un poco quizás que se escapa al común de lo que normalmente se ve en redes sociales, pero reconozco que puedo también estar equivocado, por eso va a ser como un diálogo más que un debate, digamos. ¿Dónde notarías vos ese paralelismo entre el socialismo y el feminismo? Yo lo encuentro en dos cosas. Por ejemplo, el uso del Estado para agrandarlo cada vez más, atravesar nuestra intimidad. Quieren meter el Estado hasta en nuestras sábanas, literal. Y además de eso, como el Estado es una herramienta de coerción, usar esa herramienta para generar esa coerción sobre aquel que me está oprimiendo supuestamente. Además, esta influencia del feminismo me parece a mí que ha sido por la segunda ola, nuevamente las comillitas, la segunda ola del feminismo que fue fuertemente socialista. Para mí ese discurso, ese espíritu guerrerista está muy impregnado en lo que es el feminismo hoy. De todo el tiempo ver al otro como un enemigo, que eso no precisamente tiene que ver con el socialismo, claramente, pero sí de utilizar al Estado como esa herramienta para controlar al otro, conforme a mi forma de pensar. Pienso que ha sido una estrategia muy buena para después decir, es que además de eso, no nos oprime solamente el hombre, sino que nos oprime también un sistema económico.
nos oprime también un sistema estatal. Por eso necesitamos tener ciertos valores que vienen a ser como los concordantes con el socialismo en el Estado, porque es que, por ejemplo, y eso se escucha mucho, en la Unión Soviética las mujeres teníamos más libertad. En la Unión Soviética las mujeres éramos más respetadas y los hombres también hacían labores de la casa y todos éramos como, el Estado nos protegía a todos siendo hombres o mujeres. Entonces este tipo de discursos para mí tienen un fin que es finalmente en hacer más grande el Estado y llegar al poder, porque un discurso feminista nunca va a hablar sobre cuotas en, no sé, en los obreros, lo que acá en Colombia les decimos rusos, o los albañiles, sino que siempre va a ser que en el Congreso, siempre va a ser que en espacios de poder, ¿para qué? Para implantar sus ideologías que para mí sí vienen a ser le coquetean bastante al socialismo. Es muy interesante, se van a ver que es, para mí, argumentativamente, creo que es de las mejores argumentaciones que he escuchado en mi vida. De hecho, así presentado, yo te diría que me parece genial, no tengo nada para acotar o rebatir, digamos. Podríamos simplemente dar como otra lectura, quiero aclarar, no es una discusión, es otra lectura que se podría hacer. Mejor. Porque pienso en esa idea del discurso, esa idea del opresor oprimido, que ni siquiera es marxista, si vamos al caso, ni siquiera es hegeliano, pues tampoco es que Hegel haya inventado algo, digamos, pero toma, sí, como cierto asidero público de idea hegeliana. La dialéctica, bueno, Marx es, mismo se define, digamos, es un materialista e histórico, ¿bien? Entonces, hay una visión dialéctica, materialista, histórica, pero, digamos, son tres elementos que conjugan el pensamiento marxista. Entonces, si tres elementos conjugan el pensamiento marxista y yo tomo uno, creo que se vuelve endeble luego aspirar a que cualquier elemento que coincida con uno de estos tres elementos ya automáticamente es marxista o postmarxista, porque pensemos en el siguiente ejemplo, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, una perra y una gata, y mi perra y mi gata tienen pelo, tienen cuatro patas, y cada tanto cazan algún bicho por ahí, digamos. Entonces, yo no creo que sería prudente decir, bueno, en realidad mi gata es una perra que maulla. Y voy a decir, no, Horacio, mira, hay una serie de elementos que si bien son compartidos, hay una esencia que distingue los unos de los otros. Bueno, ¿qué significa esto? Así como la gata no es una perra que maulla porque tiene una esencia que la distingue justamente de un canino, yo creo que el feminismo de la posmodernidad tiene elementos que lo distinguen de cualquier elemento socialista, particularmente porque, ¿qué sucedió, por ejemplo, en la Rusia bolchevique o en la China maoísta cuando la izquierda se hizo con el poder? Se construyó un proyecto positivo, no por las bondades del sistema, sino porque una vez que la revolución llega, ya no se genera una nueva revolución, sino que la revolución se vuelve estanca y empieza un proceso de reorganización cultural donde sí se sigue la regla de Marx. ¿Y cuál era la regla de Marx? Que quien tiene el poder material finalmente domina el poder espiritual, digamos. Entonces, la cultura es la consecuencia de los medios de producción. Acá lo que estamos viendo es que, en definitiva, si vamos al caso, el feminismo con la revolución sexual, concediendo que sea un feminismo socialista, habría alcanzado sus objetivos, alcanzó la revolución, porque la mujer hoy pudo justamente diseccionar la sexualidad de la vida reproductiva e incluso empezó a tomar prerrogativas a costa del Estado. Pero en la posmodernidad, yo lo que noto es que la revolución es constante. ¿Ya? Entonces, lo que sucede sigue en la nueva izquierda. La nueva izquierda ya no se nutre de esa masa de trabajadores, de hecho la detesta, la nueva izquierda detesta la masa de trabajadores, y esto lo explica Marcuse justamente. La nueva izquierda está en las antípodas de la masa de trabajadores. Por eso yo tengo esa idea, incluso en un momento me mencionas que el feminismo vende, al menos lo que yo fui tomando nota mentalmente, perdón si soy un poco viejo y por ahí me olvidé, pero no me dijiste, el feminismo es una idea que vende, claramente que vende. El Estado es una consecuencia en la que justamente va a cosechar lo cultivado en el campo cultural. El Estado lo que va a permitir es que no se genere ese estado de violencia simbólica, pero la violencia simbólica es un fenómeno propio de la posmodernidad. Luego lo podemos explicar, pero no se vincula tanto el feminismo por sí mismo, por sí mismo. Pero hoy Netflix vende feminismo. Y yo no creo que un CEO bajo las premisas liberales, que ¿cuáles son las premisas? La empresa está hecha para ganar más dinero. Yo no creo que un empresario como Twitter, como Facebook, como Netflix, Disney, vayan a fogonear un pensamiento socialista que en última instancia se traduciría en una nación que finalmente termina aboliendo el Estado, aboliendo la propiedad privada, aboliendo sus propios intereses. Sí creo que este feminismo identitario sirve a una posmodernidad en la cual se venden y compran ideas, pero que se necesita la persona abstraída, presa
rehén de esa ilusión que se llama liberación. Porque la liberación se ha sido constante. Y ya no solamente la liberación del proletariado, sino la liberación de Dios, la liberación de la sexualidad, la liberación de la naturaleza, la liberación de las fronteras. Entonces tenemos empresas transnacionales, humanos transespecies, hombres transexuales, un género humano transhumanista. Es una apreciación que digo, no es una discusión común, sino como otra lectura que se puede dar, porque en la propia posmodernidad hay una serie de lecturas que algunos plantean que la posmodernidad es una modernidad incompleta, para otros es una modernidad líquida. Bueno, en el caso del feminismo también está esa discusión. El feminismo es una corriente más liberal, es una corriente más colectivista. Bueno, eso ha sido un poco los planteamientos. No sé si nos quería hacer alguna acotación en este sentido antes de pasar al famoso discurso victimista, que es un tema que me apasiona enormemente. Pues sí, me parece interesante, creo que sí voy a profundizar más en el tema porque es salirse un poco más de la discusión, ¿no? Por lo general es muy fácil para nosotros centrarnos en la discusión izquierda, derechas, capitalismo, comunismo, aunque ya sabemos que el comunismo no sirve, por algo se quedan estancados en un socialismo fallido, pero considero que si bien no se habla de opresión como tal desde el marxismo, por lo menos sí se habla de una explotación desde este sistema capitalista. Y entonces, por ejemplo, en Althusser recuerda la estructura del edificio y dice hay una superestructura en la que está la ideología, entre ellos está que la familia, la iglesia, las escuelas, por ejemplo. Tenemos que destruir esas instituciones que nos hacen presos ideológicos para poder llegar como al socialismo, ¿no? Considero que esa estrategia, como tú lo dices, puede ser uno de los factores que se están usando no solamente desde el feminismo, sino todas estas políticas identitarias para empezar a trabajar sus ideas, porque finalmente yo siento, por lo menos en Colombia, más que un sentimiento, las organizaciones sociales de distintas identidades que han buscado incrementar los impuestos, redistribuir la riqueza, hacer que el Estado se vuelva más grande, por ejemplo, acá se ve mucho el concepto de líder social y los líderes sociales desde distintas identidades buscan incluso que se financie esa labor social. Entonces, desde su agencia, hacen el Estado más grande, hacen que nosotros los ciudadanos tengamos que pagar más impuestos para, de alguna manera, acabar con la pobreza y temas que ya sabemos que pues, no es suficiente, no soluciona de por sí el tema de la pobreza. Sí considero que la libertad económica podría, y se ha demostrado, ayudar a los países a un mayor desarrollo, pero considero que no se abandona del todo la lógica socialista o la lógica marxista más bien. No se aleja del todo desde esta lógica para poder implementar como sus intereses. Sin embargo, me parece muy interesante. Creo que es una tarea que tengo que revisar bastante para ampliar mucho más en el tema. Porque, pues, para mí siempre ha sido una duda porque estas grandes empresas con tantos intereses, estas multinacionales, pareciera que ayudaran a una agenda marxista si se supone que en principio y desde sus bases no es tan beneficiosa. Me parece una discusión súper interesante que prometo que voy a ahondar en ella. No, es que de hecho diste muy buen, de hecho no me esperaba, porque fue un muy buen contraargumento que me has dado respecto a Althusser que yo lo tenía olvidado, así que no reconozco que has tenido un muy buen punto. Si yo estuviera bien ahora en la pelea, como me encanta el boxeo, creo que habría sido un muy buen round para vos, ciertamente saldrías mucho mejor parada que yo argumentativamente, porque diste en un punto que es cierto, digamos, y quizás a veces uno lo da como por sobreentendido, pero creo que claramente que no nos hemos dado por sobreentendido y lo tenemos que aclarar ahora. La nueva izquierda no se compone solamente de postmodernos, como algunos creen, tampoco se compone solamente de postmarxistas, sino que coexisten y perviven, y es como bien has planteado vos, es decir, hay un pensamiento que gira en torno a un estatismo, así que has dado un excelentísimo argumento, gira en torno a un pensamiento socialista, entiéndase, de un Estado de mayor presencia, y eso se nota especialmente en regiones tercermundistas, donde quizás sí uno de los tres elementos de Marcuse se hizo más eco, pero también pienso que ¿por qué no repensar estas revoluciones como un proceso? Si vamos a hablar de socialismo, ¿por qué no repensar el socialismo como la máxima expresión de la ilustración, digamos? Porque los procesos contractualistas de mitad del siglo XVIII en adelante, toda esta gesta de contractualismos, es un poco lo que se vive ahora, porque se ha traducido finalmente la lucha de Chile, Perú, ahora en Guatemala, en un nuevo proceso contractualista, en una nueva idea que en pos de beneficiar la libertad del Estado laico, el hombre libre en sí mismo y el progreso material y la redistribución de libertades, porque el fondo de la cuestión con la libertad y el progreso es porque nadie leyó Isaías Berlín, que es una lucha política constante entre ver cómo se hace para pervivir y conjugar las ideas de la libertad negativa con la libertad positiva. Este es el eterno conflicto político en las sociedades occidentales, ese es el eterno conflicto político. Entonces, el socialismo viene a ser como una suerte de redistribución, más que de bienes,
Al socialismo no le interesa la redistribución de bienes. Yo creo que es una lectura bastante escueta creer que se redistribuyen riquezas, porque a nadie le interesan las riquezas. Digamos el caso, y uno puede tomar el ejemplo del rey Midas, por tomar algún ejemplo concreto en este punto. A nadie le interesan las riquezas. Quien diga que sí es porque tiene una lectura muy escueta. Le interesa qué puede hacer con esas riquezas. Si no, piensen en el caso de Venezuela, por tomar un ejemplo puntual, hay muchos billetes dando vueltas. En un punto, van a decir, bueno, pasa que esos billetes no equivalen al poder adquisitivo. Bueno, ahí nos vamos acercando a la respuesta final. ¿A qué equivale entonces el poder adquisitivo? A la libertad positiva que puede emanar de la voluntad traducida en términos materiales. El progreso material propio del modernismo. Yo por eso me sigo manteniendo, no negando esta suerte de socialismo, pero también entendiendo que pelear solo con el socialismo es no entender cuál fue la causa primera de todas las revoluciones. Entonces, claro, el socialismo ha sido aniquilado, se aniquiló a sí mismo. Marx ha sido fagocitado por la propia izquierda. Marx ha muerto y la propia izquierda lo ha matado. Entonces, seguir peleando con un pensamiento socialista es no ver que de fondo está este problema del gran rechazo y la revolución de todo lo establecido, que es incluso el propio lenguaje, que después se va a traducir en políticas. Pero, ¿qué es lo que plantea Gramsci? Como normalmente mencionas Gramsci, ¿qué es lo que sostenía Gramsci respecto a la hegemonía? Es ese punto, a partir de la opinión pública, el punto de contacto entre la sociedad civil y la sociedad política, y quien domina la hegemonía finalmente domina la política. Pero las ideas que posee este feminismo posmoderno, como cualquier ideología posmoderna, es que finalmente es un proyecto negativo. Si no ven lo que sucedió en Perú, los propios estudiantes, guerrilleros y marginados no estuvieron conformes con el propio Congreso que habían puesto hace unos meses atrás y salieron a quemar todo en pos de una nueva revolución. ¿Qué le hace suponer que si a Biden se le da la victoria, sostendría el poder y no vendría Kamala Harris y por detrás vendría una nueva agenda progresista? Es una visión ni correcta ni desacertada, es un ensayo y creo sinceramente que tu argumento que has dado de Althusser fue, sinceramente yo me saco eso, fue de los mejores argumentos que he escuchado en cualquier debate o diálogo que he tenido últimamente. Ahora, si te interesa, me gustaría pasar en este último bloque. Me interesa mucho la visión de la mujer víctima, porque es propio de un discurso que ha buscado empoderar a la mujer. Constantemente tiene esta esquizofrenia artificial en la cual la mujer es víctima, pero la mujer es empoderada. Y vos sos mujer, creo que son las más autorizadas para opinar esto. ¿Qué es la mujer entonces? ¿Una víctima, una mujer poderosa, la nada misma, el todo? ¿Qué sería entonces para la mujer, para el feminismo? Es que es una contradicción extraña, precisamente lo que tú dices, el discurso del empoderamiento todo el tiempo nos está haciendo ver como víctimas y pues regalándonos nuevas excusas, casi que obligándonos a tener nuevas excusas para empoderarnos y rebelarnos a cada ese nuevo sistema opresor que quiere como desvincularnos de lo que somos, pero para mí somos mujeres, es que no necesito como que un feminismo, este nuevo nombre me identifique, sino simplemente soy mujer. Eso es lo que me da la fuerza, eso es lo que me da unas características específicas que no necesito que de alguna manera una categoría sociológica intente darme una definición. Por eso es que en el caso de este nuevo feminismo, las mujeres somos personas que, a pesar de que es la época en la que más tenemos momentos para hablar, aquí estoy yo debatiendo con un macho opresor, sin embargo, para el feminismo sigo siendo yo una mujer que no tiene voz, a pesar de que el día de mañana, si me interesara trabajar en aspectos políticos, tengo la posibilidad de llegar a esos lugares. Y si no llego, no es por mi sexo, no es por mi sexo, sino por tal vez otras características que no tienen nada que ver con el hecho de ser mujer. Entonces, las mujeres, a pesar de que tenemos derechos ante la ley, tenemos distintas posibilidades, seguimos siendo oprimidas. Eso es lo que somos para el feminismo. Títeres vacíos donde pueden meter distintas problemáticas de opresión, distintas manipulaciones, sobre todo, para mí el feminismo ha buscado volverme enemiga del hombre, enemiga de mis futuros hijos, enemiga incluso de las otras mujeres que piensen distinto a mí. Ha sido una forma de romper toda relación, que ha sido básica, para mí es básica tener como una relación mínima, no solamente de respeto y el tema como el tema utópico de ahí tenemos que respetar todas las posiciones y demás, pero sí respetar al ser humano, cualquiera que sea mujer, sea hombre o sea niño por nacer. De ahí no veo otra categoría más. Entonces considero que realmente el feminismo lo que busca en nosotros es solamente un sujeto para manipular. Es un interés político y nada más. Incluso económico también, como ya lo hemos hablado. Yo soy partidaria, creo que ya lo hemos hablado en distintos espacios y en nuestro sector se conoce que existe una influencia económica alrededor de todos estos discursos, porque existen esos intereses
y cada vez veo más claro el de vender ideas. Y así como volvernos a nosotros simplemente una forma de sacarnos un precio, una forma de volvernos como un producto para el mercado, incluso si eso implica dejar de ser lo que nos hace seres humanos. Creo que de verdad parece como si quisieran volvernos robots. Suena conspiranoico, pero parece que quisieran quitarnos nuestra identidad, lo que nosotros somos, lo que nos identifica, nuestras relaciones, incluso lo que como mujeres creo que la relación más pura viene a ser la relación de madre a hijo, y eso también buscan desarraigarnos. Entonces, considero que simplemente buscan que seamos una masa que puedan dirigir a su gusto. Bueno, muy interesante. Voy a pasar a hacer una breve ponencia respecto a lo que es la cultura de la victimización. Bueno, respecto a lo de ser un robot, yo siempre insisto, me parece que si bien es muy interesante porque es muy fácil hacer memes al respecto de la novela 1984, lo cierto es que no tenemos ni una arquitectura brutalista, ni tenemos tampoco un Estado con los recursos suficientes como para comprar la cantidad de cobre que se requiere para las cámaras que tienen que ir instaladas en cada esquina. En todo caso, el ojo del gran hermano hoy es un ojo de capital privado. De hecho, el reconocimiento facial de la Big Data y tal como se ha probado en la venta de información privada, perteneció a empresas como Facebook o Change.org, por dar un ejemplo, y que el hombre va a ser subsumido a ser una unidad de consumo y producción atomizada, ya lo plantea Aldous Huxley. De hecho, en eso coincidimos plenamente con Miklos Lucas, que le mando, lo voy a decir en cada video hasta que se finalice el tiempo que me dé YouTube en vida. Es mi gran referente, es de donde más me inspiro yo para hablar, lo reconozco siempre abiertamente. Y vamos a hablar un poquito del discurso de víctima, que es un discurso muy particular. Esto uno lo ve luego en Enrique Díaz Araujo cuando analiza algunos autores propios de los 60 y los 70. Vamos a explicar un poquito qué es la víctima, qué es la víctima, porque la gente le tiene miedo a hablar de política. La gente piensa que hablar de política es estar abajo en la sombrilla con unos globos repartiendo folletos. Y la política es eso, pero es un poco más que eso. Esta conversación que yo estoy llevando adelante con Carol es una conversación 100% política. Más allá que me pueda haber tentado en algún momento cuando me dijo macho opresor, cuando todos saben que la gente me dice, te voy a apoyar, es muy gracioso, te dicen, te voy a apoyar, te voy a apoyar económicamente para que sostengas tu canal. Y digo, bueno, mira, acá está mi CEO, y dice, che, pero está a nombre de tu señora. Bueno, ahí se dan cuenta que tan opresor puedo ser cuando la cuenta bancaria está a nombre de ella. O sea, ahí lo tienen todo el cúmulo. Pero, no, y de hecho creo que perdóname que te interrumpa, es una forma, a mi modo de ver, de burlarnos irónicamente de todo esto que nos atribuyen. Cuando nos dicen fachos, es como, sí, ok, aunque sabemos perfectamente que no tenemos nada de fascistas, contrario a quienes nos lo dicen, pero sí, ok, eso es lo que somos. Yo busco aprobación masculina y ya, no importa. Es una forma simplemente de reírnos de ese discurso que es completamente ridículo. Hablando de fascista, un saludo enorme a los parásitos de la televisión pública que me escracharon ayer. Subí como 100 suscriptores en YouTube, así que algo bien iba a hacer. Al fin mis impuestos valieron algo. Me escracharon, me trataron de mentiroso, me dieron la razón en demostrar que gastan recursos en perseguir a gente como yo, así que un saludo enorme a los parásitos del Estado. ¿Qué sucede con las víctimas? Lo que sucede es que, vos creo que Carlos lo debes saber, Marx escribe en un contexto propio de la Revolución Industrial donde sí había una asimetría real había asimetría real, digamos. No quería decir asimetría de poder, porque después salen algunos a decir que Horacio está cada día más socialista. Bueno. Pero había asimetría, ciertamente no vivía en igualdad de condiciones el asalariado que el dueño de una empresa. Al menos en Inglaterra, donde escribe Marx, donde tiene esa visión, no se dio. En Alemania, en la Europa Central, no se dieron esas condiciones que por ahí algunos intentan romantizar actualmente. Había una situación real de asimetría, digamos. Entonces, en una simetría de poder, esto es un concepto básico, no quiero entrar en cuestiones de Max Weber porque me voy a enredar yo mismo incluso, pero en esas asimetrías, con una asimetría de poder, ciertamente hay alguien que tiene la potestad, o al menos tiene la probabilidad, independientemente de cuál sea la fuente de esa probabilidad, puede ser el engaño, la fuerza física, la coacción, hay mil formas, ¿no? Pero tiene la probabilidad de imponer su voluntad sobre el que está en desventaja, digamos, ¿bien? Eso es una realidad propia de la experiencia universal. ¿Qué sucede entonces? Que luego, y esta es la lectura que hace Marcuse, pero que coinciden muchos post-marxistas, coinciden con esta visión. Cuando acá es el Mayo francés, se dan con un fenómeno particular. El Mayo francés para mí es un quiebre, es la apertura de la posmodernidad cuando se consolida más que todo. La posmodernidad, si bien ya se viene gestando desde 1904, es cuando se termina de consolidar en el 68.
hay un fenómeno que estoy tratando de esquematizarlo para que no se enríe nadie con este pensamiento. Pero esta nueva izquierda lee una sociedad que funciona bien y expresamente ven que es una sociedad en la cual la masa obrera no va a sentir simpatía con ninguna idea de izquierda. Muy por el contrario, la legitimación del sistema occidental va a venir por la masa obrera. Hoy, actualmente, la nueva derecha tiene más vínculos con esa vieja izquierda, porque hoy la nueva derecha está preocupada en defender a ese padre de familia que no quiere ser explotado ni por los impuestos, ni por una empresa transnacional que le esté diciendo a su hija que un nene es igual que una nena en términos biológicos, digamos. Entonces, hoy al menos a mí como padre me preocupa más que el Estado no me siga bloqueando los pagos de YouTube y que mi hija no tenga que poner Disney donde salga algún transexual cantando alguna canción media bizarra, digamos. O sea, esa es mi preocupación real y concreta que tengo en la vida. Eso claramente que demuestra que la nueva derecha tiene ese sentido de protección a ese ciudadano del Estado profundo. Y uno lo ve en el mapa de la geopolítica. Quienes votan por Trump son parte de un Estados Unidos profundo, rural, de la gente que trabaja de sol a sol, de la gente que asiste a misa los domingos, de la gente que tiene una vida comunitaria, que juega y que hace deportes con sus amigos los fines de semana. Aquellas personas que tienen una preocupación por contratar un buen sistema de transporte que les lleve a sus hijos al colegio y que puedan ahorrar para pagar la universidad, digamos, a grandes rasgos. Pero están las antípodas de esa masa burguesa ilustrada de Harvard, que votaron por el progresismo y esta sí es el progreso indefinido, propio de un fenómeno de los jacobinos, si vamos al caso. Que dicho sea de paso, te doy la razón en cuanto a ser escépticos con el feminismo en todas sus variantes, porque ese fue el error que tuvieron muchos en cederle terreno a los girondinos. Dicho sea de paso, te quiero conceder que en eso tuviste una lectura impecable. Yo en eso coincido plenamente con vos. Porque es lo mismo que sucedió con los girondinos. Ahora bien, volviendo al tema, ¿qué sucede con las víctimas? Claro, aparece que este discurso necesita de nuevas víctimas. Nuevas víctimas que van a tener dos afluentes. Por un lado, los post-marxistas, acá sí vamos a tomar como una suerte de quiebre, los post-marxistas lo van a crear a partir de un fenómeno muy particular, que es tomar a las masas que están por fuera del obrero. ¿Cuáles son las personas que están por fuera de la masa de trabajadores? Porque encima el marxismo se enfrenta a un fenómeno que se llama el sindicalismo en Occidente, que dicho sea de paso, ese sindicalismo es el que permite catalizar los reclamos, el que le permite catalizar los reclamos a esta masa de trabajadores. Entonces de repente, cuando ya tenían horas extras pagas, vacaciones, claro, entonces de repente el trabajador dice, tengo un sistema que funciona bien, que me hace trabajar 5 días a la semana, que me da vacaciones 2 semanas al año, tengo feriados, trabajo con una oficina con aire acondicionado, puedo tener una empleada doméstica, cambio el auto a fin de año. ¿Ustedes creen que realmente el trabajador quería ir con un fal al medio del monte a hacer la revolución bolchevique? Bueno, entonces, ¿quiénes están por fuera de la masa de trabajadores pero que pueden llevar adelante esta lucha? Los frentes de liberación nacional, la FARC, Sendero Luminoso, Montoneros, todo esto de los 70, yo estoy hablando de esta nueva izquierda de los 60 y los 70, los estudiantes, tal como se vio con la revolución de los pingüinos hace poco en Chile, o las acciones que llevó adelante Movimiento Sunrise o Black Lives Matter, que fueron fundados por jóvenes burgueses e ilustrados, entiendo, estudiantes de 20 a 29 años, y los marginados, que en ese momento se podían entender como los hippies, los vagos, los que no trabajan, algunos que otros villeros, algunos que otros que forman parte del gueto, los musulmanes, definición por excelencia, con esta inmigración sustitutiva en Europa, son los marginados. Entonces, esos elementos van a generar los marginados, los estudiantes, los guerrilleros, van a ser las nuevas víctimas del sistema, en las cuales va a penetrar ese discurso en contra de lo establecido, el anti-establishment, por un lado. Pero este postmarxismo va a coexistir con una postmodernidad. Y en la postmodernidad y en el postestructuralismo, ¿quién es víctima? Y acá ya con esto cerramos y dejamos las últimas palabras acá. ¿Quién es víctima en la postmodernidad? En la postmodernidad es víctima aquello que justamente padece violencia. ¿Y qué es violencia? Bueno, ¿qué es violencia? Sería lo lógico. ¿Qué sería violencia? Bueno, en la postmodernidad, ¿cómo se construye el conocimiento y el poder? A partir de la palabra, a partir del discurso, a partir del lenguaje, a partir del campo simbólico. Hay como un retorno al nominalismo, en un punto. No saquen de contexto los videos que después se pierde toda la explicación, ya me lo hicieron días atrás en Facebook. Hay una suerte de retorno al nominalismo. No estoy diciendo que sea nominalismo, aclaro por enésima vez. Entonces, ¿qué es violento? Cuando el discurso colisiona con la realidad.
y se quiebra. Ahí sí tiene que aparecer el Estado, porque el Estado está para evitar la violencia. Entonces, metemos educación sexual integral, metemos leyes de cupo, leyes de prerrogativa para trans, para que la persona no perciba en la realidad que de repente un hombre no se puede embarazar. Entonces, como no podemos evitar esa circunstancia violenta en el cual un hombre disfrazado de mujer dice, ¿por qué no tengo cáncer de útero? Como justamente que genera una jaula de hierro en el cual no puede ingresar la verdad, lo que hace el Estado, que por definición es la autoridad que se encarga de evitar situaciones violentas en los grupos de oposición dentro de un determinado territorio, lo que hace justamente el Estado es decir, bueno, quien diga a partir de ahora que solamente las mujeres pueden quedar embarazadas, estará cometiendo un discurso de odio. ¿Por qué es odio? Porque genera violencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Silenciar el discurso de odio, silenciar el discurso de violencia. ¿Qué es lo que sucede finalmente? ¿Qué es lo que finalmente sucede? Y bueno, tenemos todo un aparato infernal de presencia estatal cuidando que no se vaya a sentir ofendido absolutamente nadie con la verdad. Porque no es que uno ofende, es la verdad. O sea, yo puedo discutir con vos la ley de la gravedad y voy a decir, bueno, para mí la Tierra es redonda y existe una teoría de las cuerdas, y yo decir, no, mira, la Tierra es plana y está en constante ascenso, pero vos y yo sabemos que por más que discutamos, si pisamos el balcón hacia afuera, no la contamos. Bueno, acá va a haber entonces van a coexistir estos dos elementos víctimas. Por eso se habla de violencia ecográfica, claro, porque es violento que el discurso, que ¿cuál es el discurso? Es un conjunto de células. Claro, el conjunto de células después está así, agarrándose de las paredes del útero cuando ve ingresar justamente los elementos quirúrgicos. Ahí está el conjunto de células. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Reconocemos la verdad? No. En vez de aniquilar la hipótesis para salvar las personas, eliminamos personas, pero mantenemos la hipótesis en una jaula de hierro donde nadie la toque. Bienvenidos a la postmodernidad. No estamos quedando ya sin tiempo. Carol, las últimas palabras 100% tuyas. La reflexión que vos desees, yo no hago más intromisión. Y sí, por favor, además de dejar la última reflexión que vos desees, todas las redes, todos los espacios en los que te podemos apoyar, ayudar, dar difusión y también ayudarte en términos de otro tipo de sostenimiento, que no sea solamente con un tablado, con un tapallo, sino cómo fomentamos que tus actividades crezcan y se desarrollen no solo en Colombia, sino en el mundo. Bueno, pues definitivamente esta última parte siento que fue como una clase, aprendí muchísimo y me reta un montón a aprender más de este tema, porque sí me lleva a hacer un esfuerzo un poquito mayor. Siempre he intentado huir a las discusiones de blanco y negro, siempre he intentado como buscar ver más allá, y definitivamente creo que puede ser una trampa enfocarnos solamente en la discusión respecto al socialismo, porque seguimos, incluso puede ser dando puños al aire, cuando pues por debajo siguen pasando muchas cosas. Entonces creo que es un reto. Voy a estar más pendiente de tu canal y de más cosas y dar la discusión, sobre todo porque esta discusión hace falta en mi país. Esta discusión hace falta incluso entre los míos, que tú ya conoces también. Necesitamos también poder explorar más cosas para saber qué es lo que estamos atacando. De acuerdo contigo, para mí la ingeniería, no solamente cultural, social, sino también del lenguaje ha sido clave. Ha sido una batalla fuerte que ha tocado incluso a nosotros cómo trabajar aún más desde cómo trabajar también en nuestro lenguaje para contrarrestar. Es una lucha de palabras, es una lucha de discursos, donde también tenemos que dar la batalla en ese sentido. Y pues para mí ha sido impresionante ver el poder más allá del Estado, no solamente desde el Estado, creo que incluso, pues esto después lo podemos mirar, pero estas discusiones Foucaultianas del poder que van más allá del Estado, que no son solamente desde esa herramienta, considero que es súper importante. Y pues nada, creo que aprendí muchísimo de ti. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias por ser una persona súper abierta, como siempre. Y cómo nos pueden apoyar. En Colombia nos encuentran como nacer, como el verbo nacer de nacimiento, solo con la particularidad que se escribe con Z. Entonces nos encuentran súper fácil en todas las redes sociales, incluso en TikTok, y también a Empoderadas. En Empoderadas trabajamos mucho toda esta discusión respecto al feminismo y respecto al derecho a la vida y lo que nos representa como mujeres y la fuerza que realmente tenemos. Nos encuentran también en Instagram como Empoderadas_Co y SEO, y en TikTok, Twitter también. En TikTok nos dimos cuenta que necesitábamos hacerlo, porque de verdad hay muchos jóvenes y la batalla cultural ahí también es fuerte y nos ha ido bastante bien. Entonces esperemos que puedan encontrarnos ahí y que les guste. Y muchas gracias, Horacio. Mi nombre pues también me encuentran como Carol Borda, pero más que todo como persona, son estas organizaciones, porque sí somos muchos jóvenes los que queremos trabajar. Y nada, quienes quieran unirse, si son de Colombia, bienvenidos, súper bienvenidos. Y si no, pues que nos podamos seguir articulando como países. Creo que la lucha pro vida y en contra de todas estas cosas me ha dejado muy buenas amistades que incluso trascienden fronteras, entonces súper abierta a lo que pueda ayudar desde Colombia. Muchísimas gracias, Horacio, por el espacio. Muchísimas gracias a vos por tu generosidad, que insisto, hubiera sido totalmente legítimo que en esta hora realizaras cualquier tipo de actividad, incluso estar viendo televisión,
y nos regalaste una hora para que podamos seguir aprendiendo de vos. Creo que me llevo muchísimo, así que te agradezco un montón y espero que los que hayan visto este video luego también hayan aprendido de vos, tanto como yo, que estoy eternamente agradecido por tan generoso regalo. Recuerden, gente, acá en la descripción del video van a encontrar todas sus redes que ya mencionaron, incluso con el link directo para que hagan clic y vayan directo a seguirnos. Sin más que agregar, muchísimas gracias a todos. Un último detalle. Muchas veces